Buenos días, mi nombre es Valentina Contillo Rojas. Estoy aquí para hacer un video de exposición sobre la cátedra opcional que se llama Paz, Reparación y Reconciliación. En este tema o en este video voy a explicar sobre los actores armados del conflicto y la población civil. Primero, dividiremos este video en 5 secciones, que es primero la historia del conflicto armado, segundo los actores armados y la población civil, tercero políticas de reintegración y reconciliación, cuarto el derecho a la verdad y a la reparación, quinto las conclusiones. Pero antes de empezar realizaremos una introducción. Colombia es uno de los países con mayor índice de violencia y desigualdad en el mundo. Es decir, ¿por qué? Porque forma parte de un conflicto armado que se desarrolló desde 1950 por causas políticas, económicas, sociales. Y este conflicto armado de Colombia ha aterrorizado al pueblo colombiano por más de 50 años. Con crímenes como cuáles: el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, el homicidio colectivo, los secuestros, los atentados y muchos otros más. Por lo tanto, el gobierno colombiano buscó una manera de solucionar este tipo de problemas, este conflicto, y el 4 de septiembre del 2012 se afirma que se dará inicio a las negociaciones entre las FARC y el gobierno para llegar a un acuerdo de paz y terminar con esta guerra. Dentro de este acuerdo, pues lo principalmente que buscan es reparar a las 8 millones de víctimas de este conflicto y pues que sean juzgados y sancionadas las personas que forman parte de este conflicto armado de manera negativa. Bueno, y dentro de estos tratados se establece como un sistema que se basa en los principios fundamentales, como es la verdad, la reparación y la no repetición. ¿Listo? Entonces empezaremos con la primera sección, que es la historia. Según el libro de Guerrilla, Población Civil, se dice que la guerrilla de las FARC se origina en un conflicto político-social. Por lo tanto, se dice que sus primeros antecedentes fueron por la creación de guerrillas comunistas creadas en 1949, como respuesta a la violencia de los sectores de las bandas creados por los campesinos que se habían sentido como amenazados por la sociedad campesina. Por lo tanto, esta guerrilla comunista fue una organización agraria y un aparato político. ¿Por qué una organización agraria? Porque fue creada por campesinos que estaban en contra de las políticas establecidas por el gobierno. Y no solo usaron la violencia como defensa y respuesta, sino que también elaboraron un discurso político para justificar su confrontación con el Estado. Por lo tanto, esto se denominó las FARC. Estas FARC desarrollaron tácticas y estrategias dirigidas a la toma del poder político, a implantar transformaciones radicales en el orden económico y social, inspiradas en ideologías marxistas y comunistas. Y no solo eso, o sea, no solo las FARC, también está el M-19, el ELN y muchas otras guerrillas al margen de la ley. Entonces, ¿por qué eso se siguió como expandiendo? ¿Por qué? Porque el Estado en unas regiones se dio un abandono, por ejemplo, como equivalente al 14% del territorio colombiano, eso es bastante. Y regiones como Meta y el Caquetá, que son tierras ricas en recursos y que no solo afectaban pues a la sociedad en general, sino especialmente a las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes y a las comunidades campesinas. Debido al abandono del Estado, pues ellos hicieron como una especie de sustitución y ejercieron funciones estatales, tales como la imposición de penas y sanciones cuando no estaban de acuerdo con algo, resguardaron ocupaciones de tierras, brindaron protección, brindaron seguridad frente a la delincuencia e incluso algunos también ejercieron las funciones de educación. Pero no solo que ocuparon regiones abandonadas, sino también ocuparon regiones de cultivos de coca, trabajando a base de la economía ilícita. Y así fue como ellos se pudieron sostener durante todos sus largos años. Bueno, durante toda esa historia siempre han atacado a la fuerza pública por distintos medios, sean emboscadas, sean combates, sean saboteos, sean francotiradores, explosivos, bombas, minas antipersonales. Pero no solamente la fuerza pública, sino que también la población civil ha sido afectada por medios de secuestros, por medios de asesinatos, homicidios selectivos, atentados terroristas, desplazamiento forzado, despojo de sus tierras. ¿Listo? Empezaremos con la segunda sección, que es los actores armados y la población civil. Para tener una mejor distinción y entenderlo mejor,
Empecemos definiendo qué son los actores armados. Para mí, y según todo lo que he investigado, los actores armados son quienes participan en un conflicto armado y al mismo tiempo utilizan la violencia como un medio para conseguir su fin, sea un fin político, sea un fin económico, sea un fin social. ¿Y cuáles son estos grupos? O los actores que forman estos grupos son los grupos armados al margen de la ley. Por lo que en Colombia estos actores armados serían las FARC, el ELN, las autodefensas, las BACRIM. Y las víctimas, según la ONU, y cito, se entenderá por víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violan la legislación penal y vigente de los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso del poder. Y también según la ley de 1448-2011, conocido como la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, en el artículo 3, y cito, dice: se consideran víctimas para los efectos de esta ley aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario, de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de los derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. ¿Listo? Entonces, tenemos entendido que los actores armados son los participantes en un conflicto armado a través de sus grupos al margen de la ley, y las víctimas son todas esas personas que hayan sufrido un daño, sea leve, grave, físico, mental, a causa de esta violencia que ellos implementaron. Tercera sección, políticas de reintegración y de conciliación. Esta política de integración, pues, la principal responsable es la Agencia Colombiana para la Reintegración y Normalización, conocida también como la ARN. Entonces, ¿por qué la principal responsable? Porque ellos están encargados de darle el apoyo a las personas que fueron parte de los grupos armados de la ley y buscan darle como esas herramientas para que se puedan salir, se puedan desmovilizar y formar parte de la vida colombiana, la vida social colombiana. ¿Y cómo? Pues brindándole el acceso a la salud, brindándole ayuda psicosocial, dándole apoyo económico, dándole educación, presentarle una amplia gama de trabajo, aportar la seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que todavía no se ha desmovilizado, muchas personas que simplemente no están de acuerdo de que este tipo de personas pues se reintegren. Ellos pueden fácilmente matarlos, robarlos, lo que sea. Y según el ARN dice que este es un proceso muy largo que dura aproximadamente 6 años y medio, por lo que requiere mucho esfuerzo y paciencia. Pero no busca solamente que esta persona se desmovilice y se aleje de la vida delincuencial, sino también busca pues que forme parte de la sociedad colombiana, que pueda convivir con los demás y que sea una clave para llegar a la paz para el pueblo colombiano y por el pueblo colombiano. Entonces, todas las personas que pueden ser parte de la reintegración, pues los actores armados, pero según el ARN, las personas que se hayan desmovilizado después del 24 de enero del 2003, siempre y cuando no se hayan cometido delitos de lesa humanidad. Es decir, que si esa persona ha cometido delitos de lesa humanidad, no va a ser impune. No tiene la posibilidad de reintegración, simplemente se va para la cárcel por medio de un proceso judicial. Y con respecto a la reconciliación, yo voy a citar algo que había dicho Eduardo Galeano, que me parece muy acorde y significativo con respecto a la reconciliación. Dice: son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan de su desarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizás desencadenan la alegría de hacer y la traducen en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. ¿Por qué me parece acorde? Porque básicamente la reconciliación lo que busca es alcanzar una armonía social, que los actores tengan conciencia de la consecuencia de sus acciones,
que ellos mismos, o sea, que tengan esa conciencia, pero que también hagan como el reconocimiento mutuo, no solo por parte de los actores armados, sino por las víctimas, de qué fue lo que pasó, qué sufrimiento tuvieron. Y de esta manera hacerles entender cómo pueden superar las secuelas de los conflictos sucedidos y cómo actuar o qué hacer si vuelva a suceder. No es que vuelva a suceder, sino que llega a suceder algo pasado, para que no vuelvan a reaccionar de la misma manera, sino que reaccionen de una manera no violenta. Y así se empieza a cambiar estas actitudes, comportamientos destructivos, ¿sí? Por medio de relaciones constructivas con la sociedad colombiana, con cualquier tipo de la sociedad colombiana. Eso sirve muchísimo. ¿Para qué? Para que puedan consistir unos a los otros y se puedan aceptar mutuamente. Y así no llegan a un conflicto. Es decir, que si llega a haber como una discordia o algo, que lo hagan. La clave importante de la conciliación es el diálogo. El diálogo es la solución. Todo. ¿Por qué? Porque es una manera de defenderse y atacarlo, por así decirlo, sin usar la violencia. ¿Sí? La cuarta sección que hablaremos sobre el derecho a la verdad y el derecho a la reparación. El derecho a la verdad es el derecho de la víctima de saber qué fue lo que sucedió, que por qué, o sea, la víctima de la sentencia culpable, que por qué me escogieron a mí, por qué me atacaron a mí. Es el derecho a la víctima de qué fue lo que realmente sucedió. Porque incluso hay unas víctimas que terminaron tan heridas, o digamos las familias de las víctimas que no saben cómo murieron eso. Ellos tienen ese derecho a la verdad, saber qué fue lo que sucedió. Por lo tanto, no solamente eso, sino para el Estado colombiano, que busca esclarecer los patrones de violencia, que busca contribuir a la verdad, que busca reconocer los derechos de las víctimas y al mismo tiempo reconocer la responsabilidad de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado y de toda la sociedad de lo que sucedió. Es decir, listo, mucha gente, por ejemplo, nosotros somos víctimas indirectas. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera nos ha afectado económicamente, nos ha afectado políticamente. Y nosotros tenemos derecho a saber qué fue lo que realmente sucedió, no solamente lo que ponen los medios de comunicación como Caracol, RCN, porque uno no sabe si esa información está siendo distorsionada. Por lo tanto, todo este derecho a la verdad y en la comisión que se encuentra en el Tratado de Paz busca ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado. Porque el conflicto armado no es solamente el ataque y ser lastimado, no. El conflicto tiene una serie de funciones, una serie de factores, que no solamente por lo que establece el Estado, sino por los factores personales, factores sociales, factores económicos. Todo esto también busca promover la convivencia de los territorios. ¿Por qué? Porque muchos territorios piensan que la culpa la tiene la otra región o algo y no permiten que convivan entre ellos. Entonces busca que por medio del diálogo y la creación de espacios para que se oigan y entiendan. Todo este derecho a la verdad es un derecho inalienable, imprescriptible. Es decir, no solamente lo tienen las víctimas, sino también lo tienen las personas por el solo hecho de ser personas. ¿Listo? Y en la otra parte, que es el derecho a reparación, es un derecho fundamental que tiene toda la víctima. ¿Por qué? Porque busca la restitución de sus tierras que fueron despojadas durante el conflicto armado, incluso algunas. Buscan la rehabilitación mediante la atención médica y psicológica, porque mucha gente ha sido muy afectada e incluso ha quedado traumatizada. Tercero, busca la indemnización de perjuicios que comprende el lucro cesante, que comprende el daño emergente. ¿Por qué la indemnización de perjuicios? Porque digamos que fue despojada de sus tierras, ya no tienen de cómo vivir, no cómo producir sus cultivos y no tienen dinero. Por lo tanto, se les ha tocado desmovilizar ciudades grandes que no consiguen trabajo. Y por último, las medidas de satisfacción y garantías de no repetición para que no vuelvan a ser objeto de violación de derechos humanos. Pero no solo por las partes de las víctimas, sino también hacer esas garantías y aplicarlas a las personas, a los actores, para que no vuelvan a realizar ese tipo de actos, sino que lo hagan, si digamos que están en discordia, que lo hagan por medio del diálogo, ¿sí? Entonces llegamos a la conclusión de todo el video. Y esto no voy a hacer en inglés. First, the guerrillas emerged in response to the imbalance of the gangs, using violence, using political speech, using political strategies and social transformation as defense and attack and response to the state and to the violence of the sector. Second, the violence against the force and the civil population has developed an guerrilla warfare
because it not only affects direct victims but also to civilians outside the country. ¿Por qué esta conclusión? Porque los ataques realizados por las guerrillas, que sean por ejemplo en una región específica como los atentados, no solamente afectan a esas personas que murieron, sino a las familias, a los familiares, amigos, las personas que estaban alrededor de ellas. Until victims are those persons who individually or collectively have suffered harm as a result of the violation of international humanitarian law and causing human rights violation. ¿Estamos preparados para la conciliación o no lo estamos? Esto no será más como una conclusión, sino como una opinión. Yo digo que no estamos preparados para la reconciliación. Cada uno de nosotros nos hace falta entender y aplicar los valores que se necesitan para esta reconciliación. Paciencia, esfuerzo, comprensión, tiempo. Porque la reconciliación no solo comprende un diálogo, sino saber escuchar y entender y comprender qué fue por lo que esa persona pasó o la razón por qué la persona lo hizo. Entonces, una manera de aportar a la reconciliación es que nosotros entendamos que esa responsabilidad de reparar a las víctimas no solo le corresponde al Estado y a los profesionales, sino que también nos corresponde a cada una de las personas que forman parte de la sociedad colombiana, porque todos juntos podemos ser una razón, la clave para llegar a la paz. La reconciliación es una clave importante que todos los colombianos debemos saber aplicar. Por lo tanto, me hace necesario realizar seminarios o incluso que los colegios enseñen la importancia del diálogo y la importancia del perdón. Bueno, gracias por ver este video, espero que les haya gustado mucho y nos vemos. Adiós.